Buenas noches. Y para cerrar nuestro segundo día de congreso, nos honra con su presencia el doctor Germán Casas, médico psiquiatra de la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes de la Universidad de París, consultor en salud mental global de la Organización Mundial de la Salud, director de posgrado de psiquiatría infantil de la Universidad Javeriana de Bogotá, consultor en salud mental infantil de UNICEF, entre otros muchos cargos que hacen que hoy sea una noche muy especial y que esta sea una de las conferencias que sin duda ninguno de ustedes se puede perder. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Casas. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. La Sociedad Colombiana de Pediatría es muy amable al considerar temas de salud mental para su Congreso Nacional Virtual del 2021 y también para los talleres para los residentes. Por eso les agradezco mucho. Mi nombre es Germán Casas, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes. Yo soy profesor de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y actualmente del posgrado de psiquiatría que estamos empezando en la Universidad de los Andes. Soy psiquiatra infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá. También soy profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y estamos muy contentos de poder compartir estas ideas con todos los pediatras de Colombia y algunos que nos acompañan del exterior. El tema que vamos a tratar hoy es una nueva realidad, las manifestaciones psicológicas de la pandemia en niños y adolescentes, un tema muy actual. No hay ningún conflicto de interés de parte mía ni de institución respecto a este tema. Vamos a ir de lo general a lo particular, algunas consideraciones generales, ustedes las saben mejor que yo, ustedes que son pediatras, y es que efectivamente los niños y los adolescentes, por supuesto, que se afectan en la pandemia del COVID-19. Durante mucho tiempo se dijo que no. Todavía hay personas que piensan que no, y esto fue un error muy grande, pensar que los niños no se afectaban. Inicialmente se dio una absoluta y completa validez, que es cierto y había que hacerlo, a el tema estrictamente médico, de las complicaciones o afectaciones médicas que podían tener los menores de edad frente a los adultos y a los adultos mayores. Por supuesto que no se comparan y ustedes lo saben mejor que yo. Pero lo que hizo carrera en los medios de comunicación, a mi modo de ver, fue un error pensar que no había problema para los niños y los adolescentes, es decir, que no había problema, que no les pasaba nada. Y eso no es cierto, porque efectivamente les pasa mucho, especialmente en la salud mental. Pero al pensar que no les pasaba nada, se abandonó un poco la importancia de los niños y los adolescentes en este fenómeno de la pandemia, en el COVID-19 como tal, pero sobre todo en las consecuencias de la pandemia. Desafortunadamente, eso generó información ambivalente hacia los niños y los adolescentes. Recibieron un mensaje que no les iba a pasar nada, especialmente los adolescentes, y el funcionamiento psicológico de los adolescentes además los hace pensar que no les va a pasar nada. Eso generó desprotección, desinterés, toma de decisiones un poco ambivalentes, y de hecho, pues obviamente las consecuencias del confinamiento y las consecuencias del aislamiento pues van en contra completamente de lo que es el funcionamiento psicológico normal de los niños y de los adolescentes en todas las edades. La otra consideración importante es que cualquier decisión que se tome respecto a los niños y los adolescentes debe incluir a las familias y debe incluir al sistema escolar. Obviamente había decisiones desde el punto de vista de salud pública que había que tomar y que había que tomar inmediatamente, como el tema de cerrar las escuelas, como el tema de confinar a la gente, y además tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 nadie lo conocía. El COVID-19 es completamente nuevo y no se parecía a nada de lo que había, digamos, vivido la historia reciente, ni la medicina ni la pediatría. Entonces, este tipo de decisiones se tomaron, yo creo que con buen juicio, no las podemos criticar, o sobre todo con un juicio preventivo de algo que no se conoce, pero a la postre comenzaron a darse cuenta que había una serie de consecuencias mucho mayores incluso, y que el tema, sobre todo de que no pasaba nada, hizo mucho daño, especialmente en cuanto al tema de autoprotección, en cuanto al papel del niño y del adolescente dentro de la sociedad, y por supuesto el tema escolar. Eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a entrar rápidamente en la base que yo quiero comentar de esta conferencia, y la base es el desarrollo del cerebro. El cerebro joven de niños y adolescentes
tiene unas características y las reacciones del cerebro tienen unas características que dependen del ser un cerebro joven. Los cerebros jóvenes son más adaptables al cambio que los cerebros viejos, y entre los cerebros viejos nos incluimos todos los especialistas que ya estamos viejos y médicos. Los niños y los adolescentes tienen la capacidad de modular su cerebro todavía. Las neurociencias, especialmente los últimos estudios de imagenología cerebral funcional, muestran que el cerebro de los adolescentes y el cerebro de los niños es completamente ajustable, cambiable y conectable, con una excelente capacidad de respuesta, con una gran necesidad de comunicación. El cerebro de los niños y adolescentes es eminentemente un cerebro social, es decir, el cerebro humano es un cerebro social, pero el desarrollo del cerebro social, que es la parte frontal, que es la parte temporal, se logra alcanzar al final de la infancia y en la adolescencia, porque es una necesidad del género humano y además es un cerebro que puede aprender de la experiencia de una manera muy, muy adecuada. La pandemia en la historia de la humanidad no es la primera tragedia ni será la última. De hecho, no es la primera pandemia ni será la última. Y la capacidad de sobrepasar y adaptarse a situaciones nuevas, la capacidad de adaptarse y sobrevivir a situaciones nuevas depende de los cerebros jóvenes. Y esos cerebros jóvenes son de los niños y los adolescentes. Los niños y los adolescentes han sido los que han sido capaces, mucho más que los adultos, de sobrevivir. La capacidad de adaptarse, la capacidad de enfrentar crisis, la capacidad de enfrentar el peligro, la capacidad incluso de sobrevivir, se basa en la capacidad que tienen los cerebros jóvenes. En últimas, lo que les estoy diciendo es que sociobiológicamente los que van a sacarnos de esta situación son los niños y los adolescentes. Así va a ser. Nosotros ya no. Y los niños y adolescentes lo han hecho durante hambrunas, durante sequías, durante desastres naturales, durante otras pandemias. Entonces, el cerebro joven es en últimas el que va a garantizar la supervivencia en esta pandemia como en otras que ha habido durante muchos años de existencia del género humano. Gracias a los cerebros jóvenes es que vamos a sobrevivir. Ahora, el cerebro joven y el cerebro en general está preparado para situaciones de estrés, para situaciones que han sido situaciones que han generado estrés en el ser humano y situaciones en donde la supervivencia está comprometida. El cerebro joven, especialmente, y la parte del rinencéfalo, tiene una memoria sociobiológica, filogenética. Es decir, la memoria que tiene el cerebro es porque ese cerebro joven, perdón, ese cerebro, ese rinencéfalo, cuando era en nuestros predecesores, el hombre de las cavernas, cuando éramos primates, cuando éramos mamíferos superiores, aprendió a sobrevivir gracias a que el cerebro joven tenía unas capacidades que logró aprender de esas situaciones. ¿Y esas capacidades cuáles son? La reacción a vida, la capacidad de responder a estrés, algunas alteraciones que nacen en el cerebro que son fisiológicas del cuerpo y los adolescentes las están viviendo actualmente. El cerebro humano está preparado para la inactividad, para el sedentarismo y para la ansiedad. La inactividad, el sedentarismo y la ansiedad, en últimas, lo que implican y lo que significan es el recuerdo filogenético del rinencéfalo de que nosotros estamos en una situación de crisis. Y gracias a que esas reacciones, los adolescentes de hace miles de años pudieron manejar esas reacciones de crisis, estamos aquí nosotros hablando y sobrevivimos como especie. Quedarse quieto durante mucho tiempo, quedarse encerrado durante mucho tiempo, sentir ansiedad y sentir incertidumbre es exactamente lo mismo que sintieron nuestros antepasados cuando llegaron las sequías, cuando llegaron las heladas, cuando estuvo la era glacial o cuando había un desastre natural o cuando una especie superior venía a atentar contra nuestras crías. ¿Y qué hizo el cerebro? El cerebro lo que hizo fue quedarse quieto para no exponerse, proteger a la gente joven, es decir, los niños y los adolescentes, generar unas respuestas fisiológicas y biológicas de adaptación, resistir, ¿sí? Y reaccionar gracias a ese cerebro joven a la supervivencia. Pero eso genera unas situaciones que estamos viendo en los niños y los adolescentes: ansiedad, incertidumbre, tristeza, restricción del movimiento, restricción de la interacción o cambios en las interacciones, sedentarismo, cambiar la comunicación normal con comunicaciones alternativas, conductas muy mecánicas, muy mecánicas. Los niños y los adolescentes en ese centrismo comienzan a hacer cosas muy mecánicas, como la adicción a los juegos de video, el contacto con el internet, algunas situaciones, apatía ante las situaciones. Eso es lo que está pasando con los adolescentes. Pero eso que está pasando además viene de la capacidad de ellos también de adaptarse ante una situación de estrés. Ya sabiendo que eso pasa en el cerebro, pues ¿qué pasó con los niños y los adolescentes durante este año, año y medio que hemos vivido esta pandemia?
Cuatro situaciones muy características en donde se han, digamos, categorizado las reacciones y las recomendaciones. Lo primero es la información, lo segundo es la seguridad y la confianza, el tercero es el aislamiento y, por supuesto, la escolaridad. Vamos a ir por partes. Aquí hubo una pandemia de información. O sea, lo que generó esta situación compleja del COVID-19 fue una gran necesidad de información, porque la incertidumbre genera necesidad de saber. Los niños y los adolescentes están en la etapa del aprender, están en la etapa del conocer, tienen un instinto que se llama el instinto epistemofílico, que hace que ellos tengan que saber qué está pasando. Y la paradoja de la información del COVID-19 fue una gran necesidad de información de todo el mundo, incluidos los niños y adolescentes, con poca información evidente, con poca información real. ¿Por qué poca información real? Porque no sabíamos del COVID-19, no sabían, y de hecho no sabemos todavía muchas cosas del COVID-19. Entonces un día decían que se lo inventaron los chinos, otros decían que venía un murciélago, que venía un armadillo, que fue un accidente, que yo no sé qué, que si no afecta a los niños, que si afecta a los niños. Todo ese tipo de cosas con una gran necesidad de aprender que generó una enorme desinformación, una gran cantidad de desinformación, porque la gente necesitaba calmarse con la información. Y como no había información, la gente se la inventaba. Entonces se inventaron y se siguen inventando cosas que no son ciertas con baja evidencia científica, lo cual generó muchísimos problemas. Ahora, los niños pues obviamente necesitan conocer, pero es muy difícil conocer lo desconocido, pero necesitan saber y necesitan evidencia de la información. Se tranquilizan con la información y la aceptan. Pero desafortunadamente la información era falsa y muchas veces dijimos cosas que no eran ciertas, como por ejemplo que nos iban a afectar, o como por ejemplo que no iba a pasar nada, o como por ejemplo que eso eran cuestiones de 2 meses, que no nos iba a pasar nada, o muchos padres de familia que decían, no, eso no está pasando nada, eso es un invento, no crea que, como para tranquilizarlos. Los niños no son bobos y se angustian más. Y aquí viene el segundo punto, que es la seguridad y la confianza. Los niños y los adolescentes buscan seguridad y confianza en su entorno, en sus padres, en sus maestros, en sus amigos, en su entorno, ¿sí? Y buscan seguridad en la información, pero también aceptan esa información cambiante. Los niños y los adolescentes, especialmente los adolescentes, entienden mucho más lo que está pasando, porque ellos están acostumbrados por la edad en que están a que la información cambie, a que cada año no saben una cosa y tienen que aprenderla. Cada año pasan de un sitio a otro, de un curso a otro. Nosotros los adultos creemos que ya tenemos todo conocido y llega el COVID a enseñarnos que no sabemos nada. Los adolescentes saben que hay cosas que no se saben. Entonces el COVID por decirlo de alguna manera, es adolescente porque cambia todos los días, ¿sí? La información que hay que darle a los niños adolescentes es información real, la real, hay que decirles la verdad, ojalá de manera limitada, no permanente y adecuada, nunca dar información falsa. Darles información falsa fue el peor error que pudimos cometer con los niños de los adolescentes, cuando se les dijo que iban a volver al colegio en un mes, cuando se les dice que ese virus no existe, cosas de esas, ¿sí? Debe ser explicada y acordada de acuerdo a las edades, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros no lo sabemos todos, y eso hay que decirlo, no sé. No debe dar pena decirle al niño yo no sé, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo, ¿sí? Es peor decir mentiras. Los niños no son bobos, saben dónde encontrar seguridad, saben dónde encontrar información. Aprender esa información los hace sentir más seguros. Entonces muchas veces es impresionante cómo niños y adolescentes nos dan a nosotros lecciones de dónde está la información y de dónde salió y por qué. El aislamiento pues fue una consecuencia y sigue siendo una consecuencia de la pandemia. Es imposible aislar a los niños unos de otros. Es imposible. Los niños están en una etapa y los adolescentes en donde quieren unirse, en donde quieren encontrarse, en donde quieren jugar, en donde quieren explorar, en donde quieren encontrarse con otros. Y aislar a los niños físicamente, pues lo que generó fue buscar otras formas de contacto y por eso aparecieron adicciones a Internet, nuevas tecnologías, ese tipo de cosas. Limitar el desarrollo gregario de los niños es absolutamente imposible, lo cual no quiere decir que no había que confinarlos. Ojo, yo no estoy criticando las medidas de salud pública sobre las cuales creo que era absolutamente claro que hay que proteger la vida sobre cualquier otra cosa, especialmente la vida de quienes se afectaban más. El tema de si los colegios o no, pues es un tema que ha dado, digamos que ha dado muchas afirmaciones y algunas de esas muy contrarias y algunas con falta de evidencia, otras con buena evidencia. No había que hacer ningún estudio para darse cuenta que el confinamiento era malo para la salud mental. A mí me da un poco de risa cuando publican esos estudios, pero pues es que a ver, que el confinamiento es malo para la salud mental, por supuesto que es malo para la salud mental. ¿Que había que abrir más temprano? No lo sé, porque eso lo saben más los salubristas, los infectólogos y estudios que se hicieron en España y en Francia
vieron algunos sitios en donde hubo brotes, no, no lo sé, pero que pensáramos que iban a estar felices guardados, eso nadie lo iba a pensar. ¿Sí? Esto fue un cambio abrupto, inesperado, inentendible muchas veces. Afectó las rutinas, los hábitos y el comportamiento, generó abuso, generó negligencia, maltrato, etcétera, etcétera. Afectó mucho los comportamientos sociales de los adolescentes, especialmente que ensimismados y encerrados en sus habitaciones lograron mantener un ritmo distinto de interacciones sociales, a veces no tan sanas, pero era lo único que había que hacer, no había otra opción. Pero también generó algunas cosas positivas, en algunos casos se reportan, por ejemplo, lazos familiares que se reconstituyeron, niños que pudieron ver físicamente a sus papás que nunca los veían porque trabajaban de 7 a 10 de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, el aislamiento pues, es una situación anómala, no normal para los niños en su edad y los adolescentes, en contra de su desarrollo, no hay que mentirse por eso, pero tampoco hay que imponer las decisiones de la salud mental por encima de la salud pública. En eso sí tenemos que ser muy claros. Tenemos que buscar qué dicen los expertos epidemiólogos y eso, y entender que la salud mental es importante, pero no como en un principio cuando no se sabían hacer que toca que vuelvan y que salgan y que no sé qué, y no importa si se infecten porque no se van a morir y no le transmiten el COVID a nadie. Me parece que eso también fue una exageración. Por supuesto, la escolaridad se afectó completamente. La educación es un derecho de los niños y los adolescentes, sobre todo es un derecho, y la pandemia pues obviamente afectó la educación regular en todo el mundo, generó, además puso en evidencia algunas de las situaciones más complejas e inequitativas respecto al acceso a la educación, especialmente aquellos niños que nunca tuvieron acceso a la tecnología, pero siempre se manifestó, y yo creo que está bien, que la actividad escolar es prioritaria y que se debe mantener de alguna manera, en su casa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También, pues, la educación a distancia y actividades en casa, pues, se recomendó. No son iguales, nada reemplaza la escolaridad presencial, nada la reemplaza. La escolaridad presencial es la escolaridad presencial. La escolaridad virtual ya existía, era limitada para algunas situaciones o algunos, digamos, como por decirlo de alguna manera, escogencia de algunos padres de familia, pero por supuesto que la educación presencial es la educación por excelencia, es la educación necesaria, la interacción social y cercana de los niños es absolutamente necesario, y pues obviamente esto alteró algunas cosas del funcionamiento normal de los niños y especialmente su aprendizaje. Que hayan sido 2 años perdidos, yo no creo que hayan sido 2 años perdidos, y la generación de los niños a futuro nos va a demostrar que esos años no se perdieron. Se perdieron para lo que nosotros sabíamos anteriormente, pero muy posiblemente estos 2 años de confinamiento, de desgracia, porque fue de desgracia por los adolescentes, como ha pasado en todas las tragedias y en otras pandemias y en otras situaciones dramáticas de la humanidad, enseñaron algo, y seguramente esa capacidad de adaptarse y esa capacidad de resiliencia se va a ver. ¿Qué hay que entender en la escolaridad? Pues que hay que entender que hay comportamientos atípicos, negativos, que son esperables en esta situación, la apatía, la evasión, el adolescente que quiere quedarse encerrado. Yo no estoy diciendo que sea bueno y que sea sano, pero también hay que entender la situación en la que estamos, y yo creo que muchas de esas reacciones son reacciones esperables ante esta situación. Me parece increíble que haya niños, por ejemplo, que han perdido el año porque no hicieron tareas y porque no se conectaron. Había que averiguar qué está pasando con ese niño que no se conectó, había que entender que esto es una situación transitoria, esperemos, ojalá más breve de lo que muchos expertos piensan, pero no castigar de una manera inclemente a niños como si estuviéramos en la normalidad, porque no lo estamos, ¿sí? Una pequeña parte para los maestros, que yo creo que los maestros han sido muy atacados, los maestros han sido muy maltratados, los maestros han sido ignorados en esta pandemia, los maestros han sido en muchos pues, escenarios los héroes invisibles, ¿no? El maestro le tocó convertirse en maestro a distancia, pero también los que iban al colegio tenían que entonces ser maestro a distancia, maestro presencial, con miedo al contagio, con inestabilidad, muchos perdieron su trabajo, muchos no tenían acceso tampoco a la tecnología, pero se les exigían, tenían los padres de familia al lado, ¿no? Lo que no tenían en el colegio, los maestros entonces ya tenían al papá al lado vigilando cómo hablaba, qué prendía, qué decía, cómo pronunciaba inglés, etcétera, etcétera, y eso fue muy difícil.
Por eso es tan importante y una muy buena recomendación es buscar la información con evidencia, y esa información ustedes la saben mejor que yo. Está en las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Yo he trabajado este año y medio, 2 años, con la Organización Panamericana de la Salud en un comité de expertos redactando documentos, recomendaciones para colegios, recomendaciones para padres de familia. Lo hemos hecho con una gran seriedad, lo hemos hecho con evidencia científica, con evidencia de otro tipo de situaciones terribles en las que hemos tenido la oportunidad de estar, como por ejemplo la epidemia del ébola, donde mi trabajo como Médicos Sin Fronteras, que además de lo que hago yo trabajo en Médicos Sin Fronteras, tuve la oportunidad de estar en Liberia y en Sierra Leona en una epidemia, no era una pandemia, pero con unas situaciones muy similares. Luego, todas estas informaciones son oficiales. Entonces, es muy importante buscar esa información oficial, darle a los padres de familia la oportunidad de que ellos vean información oficial con evidencia. No, eso no está en Facebook, eso no está en WhatsApp, eso no está en las cadenas de WhatsApp, eso no está en TikTok, eso está en las páginas oficiales de los organismos, especialmente multilaterales, y los organismos que tienen la potestad y la autoridad, además, de poder dar recomendaciones. Y esas recomendaciones además han ido cambiando, entre otras cosas porque el COVID no lo conocíamos. Entonces, muchas de las cosas que hicimos durante la primera fase, pues han cambiado, y en esta fase ya las decimos de otra manera. Por ejemplo, lo del tema de la escolaridad, por ejemplo, lo del tema de la educación a distancia, por ejemplo, lo del tema de la convivencia entre padres y niños. Muchas tocó hacerlas completamente nuevas. Por ejemplo, el manual de emergencias en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, que habíamos publicado más o menos en el 2009, la parte de niños decía que en una emergencia sanitaria, emergencia, un desastre natural, los niños había que abrazarlos y había que sentirlos y tenían que estar abrazados con sus padres, y eso tocó quitarlo porque pues abrazarse con alguien con contacto pues es complicado. Entonces nos tocó ir cambiando, pero esas informaciones están oficiales, búsquenlas en las páginas que ustedes ya se las saben muy bien, de la Asociación, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la UNESCO, por ejemplo, para educadores hay muchas cosas, de la Academia de Pediatría, y yo sé además que acá en Colombia los pediatras han sido muy juiciosos también en dar recomendaciones. ¿Qué va a pasar? Seguramente los niños y los adolescentes van a desarrollar resiliencia y van a tener una gran capacidad de reconstrucción, mucho mejor que la nuestra, mucho mejor que la nuestra, y ya lo están demostrando. Los estudios recientes que muestran que niños pequeños, a los cuales se les está enseñando las medidas de protección, cometen menos errores que los grandes. Y eso es sencillo de entender. Al principio decían que no. Al principio decían, no, es que esos niños se van a infectar y no se lavan las manos y no saben usar el tapabocas y eso va a ser terrible. Todo lo contrario. Si los niños pequeños es que están es para aprender. Si los niños tienen una buena capacidad de aprendizaje y los niños aprenden de pequeñitos mucho más fácil que nosotros que ya tenemos unos años y tenemos que desaprender y volver a aprender. Han demostrado los estudios en China, especialmente los estudios chinos, pero también algunos que han hecho en Europa, especialmente en Italia y en España, que los niños aprenden fácilmente las medidas de protección. Aquí hemos visto muchos niños que corrigen a sus padres. Papá, ponte bien el tapabocas, eso no sirve así. Papá, lávate las manos. ¿Sí? Ahora hay que respetar el pensamiento de los niños y los adolescentes, porque este es un momento muy importante en el que ellos van a comenzar a tener una serie de deseos, una serie de intenciones y una serie de reflexiones para buscar su recuperación y el regreso a una normalidad que no va a ser nuestra. Nosotros no vamos a volver nunca a la normalidad, los adultos, porque para nosotros ya se afectó la normalidad. Para ellos iba a ser una nueva normalidad porque están aprendiendo. Entonces va a ser una experiencia de ellos, y ellos van a ser los que van a reconstruir esta sociedad para el futuro. Y no los estábamos escuchando. Muchas cosas que los niños y adolescentes nos estaban diciendo, no las tuvimos que aprender en la pandemia a las malas. Por ejemplo, la ecología. Los niños y los adolescentes son los que nos están reclamando que estamos dañando este planeta. Pues bien, hoy en día hay teorías clarísimas y absolutamente confirmadas que demuestran que la pandemia tiene que ver con factores ambientales, tiene que ver con el calentamiento global. Los vectores cambiaron, los vectores infecciosos tienen hoy en día una posibilidad de disgregarse más rápidamente por dos razones fundamentales. Una tiene el calentamiento global, otra la concentración urbana y otra los cambios de temperatura. Tenían razón, no lo habíamos oído. Muchas cosas que están en el pensamiento de los adolescentes son mensajes que tenemos que oír. Además es de ellos, el futuro es de ellos, no es nuestro. Ellos verán cómo van a reconstruirse, y yo estoy seguro que los niños y los adolescentes a futuro van a ser los que van a ser capaces de
de enseñarnos y seguramente de construir una nueva realidad, ¿sí? Y los niños tienen gran capacidad de aprendizaje. Yo creo que el mensaje que están diciendo los niños y adolescentes es no a la tragedia, sí a la realidad, ¿sí? Y no será nuestra normalidad, sino será la de ellos. Y ellos van a aprender con confianza. Nosotros no vamos a poder reinventarnos de afán, pero ellos sí. Nosotros no vamos a poder. Esta es una frase que la saco de nuestro rector en la Universidad de los Andes, en la ceremonia de grados de hace unos meses, en un discurso muy interesante que además fue muy mediático. Dijo, no nos vamos a poder reinventar de afán. Reinventarse de afán y pensar que porque nos estamos vacunando mañana todo va a ser normal, es falso. Eso no va a ser posible. Y si eso no va a ser posible, ¿quiénes son los que van a tener la capacidad no de reinventarse, de inventarse y construirse? Van a ser los niños y los adolescentes. Y los niños y los adolescentes van a tener capacidades de resiliencia, van a tener capacidades de protección y van a tener capacidades de reconstrucción mucho mayores que las nuestras y no los estamos oyendo. No los estamos oyendo. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que entender porque la evolución, la historia de la humanidad y la historia del ser humano enfrentando situaciones dramáticas, incluidas pandemias que ha habido, incluidas pandemias, porque esta no es la primera ni será la última, nos ha demostrado que la gente joven, que es vital, que es fuerte, que tiene un cerebro capaz de defenderse y que además tiene mejor posibilidad que nosotros de aprender, es la que nos va a dar la posibilidad de reconstruir esta sociedad en la época de la post-pandemia. Pero desafortunadamente las decisiones las estamos tomando viejos, las decisiones las estamos tomando mal. Me refiero a decisiones políticas, como por ejemplo lo de las vacunas, ¿sí? O sea, pensar que los países ricos van a acumular vacunas y que los países pobres nos vamos a quedar fregados en las vacunas es uno de los actos más insolidarios, injustos y absurdos que ha experimentado la salud pública mundial en la historia reciente. Fue más fácil ponerse de acuerdo a acabar la Segunda Guerra Mundial y poner países que se estaban matando de acuerdo para que no estuvieran más matándose entre ellos, que poner de acuerdo 5 farmacéuticas y 16 países ricos. Eso es increíble. Cuando uno mira eso, ¿quiénes son más solidarios? Los niños y los adolescentes. ¿Quiénes son más unidos y menos disgregados? Los niños y los adolescentes. ¿Quiénes entienden mejor el dolor del otro? Los niños y adolescentes. ¿Quiénes son menos segregadistas? ¿Quiénes son menos racistas? ¿Quiénes son más dados a ayudar a otra persona? Los niños y los adolescentes. Nos está faltando oírlos para salir de esta pandemia. Para mí un placer compartir con ustedes esta noche estos pensamientos, estas teorías. Esperemos que generen posiblemente en muchos de ustedes algunos interrogantes, otra forma de ver las cosas. Yo creo que este es un mensaje optimista en medio de esta situación y espero poder volver a estar seguramente en algún momento de manera presencial compartiendo con mis colegas pediatras de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muchísimas gracias y buenas noches.